Bienvenidos una vez más a las cápsulas que Iglesia El Remanente tiene para enseñarnos en corto tiempo la sabiduría de la palabra de Dios. Únicamente la palabra de Dios es la que nos hace acrecentar nuestra fe en los momentos difíciles. Y el día de hoy le he titulado a estos 10 minutos de enseñanza la clave para ser personas conforme al corazón de Dios. ¿Hay claves? ¿Hay tips? Sí, los hay. Para eso nos vamos a ir al capítulo del libro de Samuel, primera de Samuel 30, y vamos a leer desde el 1. Vamos a aprender a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino que los habían llevado por su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí, estaba quemada, asolada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la mujer que fue mujer de Nabal, el Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Ponga atención a lo siguiente del mismo versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová. La clave para ser un hombre o mujer conforme al corazón de Dios es fortalecerse en Jehová. No nos vamos a fortalecer en las circunstancias que puedan calmar la angustia. No nos vamos a asegurar de tener la pastilla para el dolor de cabeza, para la angustia, de tener un seguro médico, de tener ahorros para esta deuda que se viene, o para esta pandemia, para este COVID, para dinero para el ser amado que probablemente está enfermo, para esa esposa, esposo, hijos. Las situaciones son bien difíciles las que rodean nuestra vida. Y yo quiero que pongas atención, especial atención a esto. Estos acontecimientos de amargura de alma, de llorar hasta quedarse sin fuerzas, de clamar a Dios en angustia, porque la tierra había sido asolada, quemada, destruida, y los hijos, esposas, mujeres, cautivos, prisioneros. Le estaba sucediendo a David no en el ministerio de la obra de Dios, le estaba sucediendo en su vida cotidiana como rey. Y a todos nos suceden en nuestra vida cotidiana cosas de amargura, de angustia, de tristeza. Y hemos escuchado en cientos de prédicas que no se debe de preguntar por qué. Y puede que tengamos la necesidad de preguntar por qué, de creer que no nos merecemos ciertas cosas. Pero cuando se es un hombre o mujer conforme al corazón de Dios, no preguntamos por qué.
porque el mundo es malo y el hombre peor. Eso debemos de saberlo. Lo que debemos de hacer es lo que hizo David. No preguntar por qué, si yo hice lo que tú me dijiste, si yo te sirvo, si soy tu hija. No. David, en medio de tremenda angustia, de tremenda desolación, lo quería matar su propia gente. Él se fortalece en Jehová. Y cuando él se fortalece en Jehová, cuando ha parado de llorar, porque se vale llorar, cuando ha parado de desahogarse, de sacar toda la angustia, porque todos eran secuestrados, porque la tierra era asolada, dice que el humo se miraba a kilómetros, porque la tierra había sido quemada, Secleg había sido destruida. Cuando él se fortalece en Jehová, él se levanta, y si usted me acompaña al 7, hace lo siguiente. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego, ponga atención, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Perdón la emoción, pero la palabra de Dios ministra. Cuando nos fortalecemos como hombres y mujeres de Dios en Jehová, cuando sabemos que las cosas que nos rodean, que este mundo es malo, que tienen que pasar cosas malas, pero decidimos en nuestra alma y en nuestro espíritu fortalecernos en Jehová, entonces vamos a hacer lo correcto y le vamos a buscar a Él. Y no vamos a pelear con Él, no le vamos a preguntar por qué, le vamos a consultar qué hacer. Y hay algo precioso aquí, y él pide: te ruego que me pases el efod. Te ruego. Era el rey, podía ordenarle al sacerdote, pero no lo hizo. Decreto que me pases el efod. No lo hizo. Te ruego que me pases el efod. El rey. Entonces, el sacerdote le pasa el efod. La figura del efod es una vestimenta sacerdotal que tiene varios elementos que son muy importantes, pero que en este momento no los vamos a entrar a discutir. Pero los elementos importantes del efod, que es parte del pectoral del sacerdote, del urim y del turim, que son el azul, el carmesí, el oro, la piedra de ónix, el púrpura, y lo más importante para el tema de en este momento, los 12 nombres inscritos de cada tribu de Israel. ¿Por qué esto es importante? Porque el nombre inscrito en el pecho del sacerdote da sentido de pertenencia. Y David viene y dice: te ruego que me pases el efod. Y con el efod me imagino angustiado, rogando y suplicando, consulta a Dios. Hoy, si usted me acompaña, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Versículo 20, y dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy tenemos la clave para poder ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y no tenemos otra forma que no sea por medio del sumo sacerdote, quien tiene los nombres, porque también en Isaías dice que nos redimió y que nos puso nombre. Escucha lo importante. Tal vez no estamos inscritos en el Turim y en el Urim del sacerdote
del antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, el que nos redime, nos perdona de todos nuestros pecados, de toda iniquidad, limpia nuestra sangre, el que nos redime y nos puso nombre, nos da sentido de pertenencia. Por medio del sumo sacerdote que es Jesús según el orden de Melquisedec, hoy podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y rogarle cuando nosotros decidimos en nuestra angustia fortalecernos en Jehová por medio del sumo sacerdote que es Jesús. Hoy te invito que en medio de tu angustia, de tu necesidad y también de tu incredulidad, porque la palabra dice, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Cree en el Señor Jesús, el sumo sacerdote, quien tiene tu nombre inscrito, quien te conoce cada uno de los cabellos, sabe tu necesidad, sabe tu angustia y sabe lo que te depara el futuro y te dirá qué hacer. Ruégale al Señor Jesús, alza tus ojos a lo alto de donde viene tu socorro, porque tu socorro viene de Jehová, por medio de Jesús, su Hijo, el Verbo, quien hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro sumo sacerdote, quien nos da sentido de pertenencia. A refugiarse en el que todo lo sabe y todo lo puede, y únicamente es Dios, por medio de su brazo fuerte y poderoso, que es Jesús. Gracias por escuchar. Refúgiate en Jesús, sé un hombre o mujer conforme al corazón de Dios y fortalécete en Jehová, quien te dio sentido de pertenencia en el santo nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga.